Gracias y bienvenidos a esta nueva reunión del Club del OVNI, que como ustedes saben tiene el objetivo de los segundos miércoles de cada mes, salvo alguna situación eventual, como por ejemplo el mes pasado, precisamente, que fue en ocasión de este viaje que hicimos en parte por Egipto, también por otros lugares. Obviamente la reunión no se realizó, pero la idea y la propuesta que junto con Walter Rodríguez de FitNetPub estamos llevando adelante es esto, ¿no? Tener un espacio para que nos podamos reunir periódicamente para hablar de estos temas que a ustedes y a nosotros nos interesan. Y para la gente que quiere volver a ver esto más adelante, el amigo Emanuel Giudice, que está colaborando con nosotros, va a estar filmando, creo que ya está filmando, esta charla para que puedan verla y compartirla después con detalle. Bueno, gente, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bajo el título del Egipto desconocido, vamos a hablar de... Yo siempre digo que la palabra descubrimiento es demasiado exagerada, demasiado ampulosa, y realmente para descubrir algo en Egipto es cuando menos pedante decir que porque uno vaya un par de semanas va a tener tiempo de descubrir algo. Hay que tardarse 1 año, 2 años, como para hacer esta idea del descubrimiento, por lo menos que uno ve en las películas, ¿no? Tipo Indiana Jones. Pero lo que uno hace, si sabe aprovechar las oportunidades, yo lo suelo plantear de esta manera. Uno durante años, durante décadas, ha acumulado información, concretamente sobre Egipto, ¿no? Se ha acumulado información, ha leído libros, artículos, ha visto videos, ha escuchado a otros especialistas, y va haciendo sus propias conclusiones, algunas reflexiones y elaborando algunas hipótesis. Y entonces, en esa circunstancia, es útil ir al lugar y en el terreno rectificar o ratificar algunas de las muchas cosas que uno fue recolectando, ¿no? Durante todos esos años previos. Cuando tengo la oportunidad de hacer una inspección en el terreno, sería casi la expresión más que una investigación en el terreno, sería tonto de mi parte suponer que uno, en el poco tiempo que está, va a descubrir algo si no fue con una serie de ideas y de hipótesis en la cabeza que, aprovechando los lugares y los tiempos, pueden cotejar en el terreno. Lo interesante es que si uno va con determinadas propuestas, determinadas hipótesis, determinadas teorías, y sabe moverse y sabe gestionar contactos y sabe aprovechar los tiempos, muchas veces uno confirma ideas previas o modifica, que es todavía mucho más interesante porque significa avanzar en la propia manera que uno tiene de ver las cosas, modifica sus teorías preexistentes. La idea de visitar Egipto tenía varios frentes. Por un lado, someter de alguna manera a evaluación en el terreno tanto las hipótesis de que hubo una tecnología no humana que intervino en la construcción de muchos de estos monumentos, o tendríamos que decir, una tecnología a contramano de la tecnología de ese entonces. Cuando uno habla de tecnología no humana, inevitablemente piensa en extraterrestres. Y esta es una de las teorías instaladas. De hecho, los propios egipcios suelen decir, que son muy nacionalistas, dicen, sí, porque sabemos que se dice que los extraterrestres intervinieron en la construcción de nuestros monumentos ancestrales. También caben otras posibilidades, una civilización desconocida, la Atlántida, alguna cultura perdida que dejó sus huellas ahí. Y hay muchas evidencias en este sentido, vamos a ir viendo en las imágenes algunas, y queda cada uno después sacar su propia conclusión. Si estamos hablando de extraterrestres, de una civilización desaparecida, de una civilización egipcia increíblemente más antigua que lo que la historia adjudica a la civilización egipcia, con una tecnología increíblemente más avanzada que lo que la historia oficial le suele adjudicar a la cultura egipcia. Pero también hay otras áreas de interés que, si uno tiene la mente suficientemente abierta, le permite nutrirse muchísimo. Estaba charlando hoy con Emanuel, precisamente en una charla que tuvimos en mi oficina esta mañana, y yo le decía, un problema de muchos colegas investigadores del fenómeno OVNI
es que solo leen literatura sobre el fenómeno OVNI, solo leen libros sobre investigación OVNI y solo asisten a charlas de investigación OVNI. Ustedes me dirán, bueno, pero si son investigadores OVNIs, es lo que les interesa a dónde van a ir. A una charla sobre corte y confección, están donde quieren estar. Sí, pero todo este cúmulo de temas que nos interesan es tan complejo, tan rico, tan profundo y tan importante, que a veces cuando se mira desde solo un ángulo, el de, por ejemplo, y para el tema que nos ocupa, el del investigador exclusivamente de OVNIs, lo que se conoce como el ufólogo, que es el término internacionalmente empleado, se le puede escapar consideraciones o detalles mucho más importantes. Yo creo, lo conversaba con mi amigo esta mañana, digo, uno tiene que formarse en otras disciplinas también, tiene que tener una mirada desde otro lugar, porque quizás de esa manera pueda tener otras herramientas para entender lo que está pasando. Esto es particularmente importante en el caso de Egipto. Si uno va a buscar huellas de visitantes extraterrestres, tal vez encuentre algunas, sin duda. Pero si uno va con la actitud de ¿qué puedo aprender de esta cultura que la ciencia oficial no me cuenta? ¿Entienden la diferencia? Uno puede aprender muchísimo más. Y en ese muchísimo más aparece la posibilidad de empezar a entender lo extraterrestre en la antigüedad desde otro lugar, desde otra óptica. Así que lo que vamos a hacer ahora en esta reunión y a través de la recorrida por las imágenes es ir invitándoles a que me acompañen a reflexiones, pensamientos, observaciones y comprobaciones que tuve la fortuna de hacer estando en el terreno. La imagen inevitable, casi de postal, ¿no? Inevitable pero necesaria, con que comenzamos. En la meseta de Giza, donde se encuentran las tres grandes pirámides. Keops a la izquierda, Kefren en el centro y Miserinos detrás mío. Todos sabemos que Keops es la pirámide más grande, entonces llama la atención la imagen y dice, no, pero aquí lo que uno ve es que Kefren es muchísimo más grande. En realidad no es así. Kefren parece muchísimo más grande, primero porque está más próxima y segundo porque la meseta no es plana, es decir, Kefren fue construida sobre una cierta elevación que da la ilusión de que es mucho más alta que la pirámide de Keops o de Khufu, que es el nombre original. Khufu es el faraón al cual se le adjudica la construcción de esa pirámide. Keops es el término helenizado, es decir, el término que le dieron a los griegos. Los griegos estuvieron ocupando y culturalizando Egipto muchísimo tiempo, desde el año aproximadamente 300 a.C. hasta el año 100 después de Cristo. En esos 400 años, la impronta de los griegos se ve en todas partes, en las construcciones de los mismos templos de esa época, que tienen las típicas columnas corintias, jónicas y dóricas de la arquitectura griega, no se ven los templos anteriores. En los nombres, hablábamos de Keops, pero podemos recordar nombres de otros faraones, como Tutmosis, que en realidad es un término griego, dado que el nombre egipcio original, y es muy importante que le presten atención por algo que voy a explicar después. Era Tutmose y así sucesivamente. Los libros escolares, como suelo decir yo, la revista Villiquen y los académicos nos dicen que las pirámides fueron las tumbas construidas por esos faraones para su descanso eterno. Lo que tenemos la absoluta convicción, como la tienen los propios egipcios, y en esto son coherentes, es que estas tres grandes pirámides no fueron tumbas. Sí fueron tumbas muchas pirámides posteriores, estas pequeñas derruidas que ven aquí. Y fíjense qué detalle interesante, miren el estado de conservación de las tres principales y miren el estado de destrucción de esta pirámide, que es mucho más pequeña y mucho más posterior. ¿Por qué esto es así? Egipto tiene una particularidad muy extraña. Cuando ustedes estudian su historia, observan que, voy a tomar las fechas que da la historia oficial, no estoy de acuerdo, creo que habría que correrlas, pero simplemente para que entiendan la idea, que es lo que me importa. Hasta el año 3000 a.C., Egipto era un conjunto de pueblos nómades, cazadores, recolectores, guerreros en permanente conflicto.
sin una civilización desarrollada y avanzada. Un poco antes del 3000, en realidad en el 3400, durante 200 años empiezan a construir las más grandes pirámides, estas tres. La pirámide escalonada de Saqqara, que van a ver en una fotografía posterior, la famosa pirámide roja, que es una pirámide abovedada, y desde ahí toda la tecnología y arquitectura egipcia es una curva descendente sin tregua, al punto tal que para la fecha de nacimiento de Cristo los egipcios no eran capaces de levantar un edificio que tuviera 3 pisos, porque se les venía abajo. No tenían el conocimiento para hacer eso. La lógica dice, y lo muestra la historia, que las culturas realmente tienen una curva ascendente primero. Tomen Roma, tomen Grecia mismo, tomen China, tomen los pueblos mesoamericanos. Tienen una curva ascendente, alcanza un cenit, un pináculo y luego comienzan a decaer. Egipto es un caso atípico. Egipto es una línea baja de desarrollo, un gran salto alrededor del 3000, entre el 3000 y el 3400 a.C., y luego una curva descendente. Esto solo puede ocurrir si recibieron una inyección de conocimientos y cultura del exterior. Sea el exterior lo que ustedes quieran: extraterrestres, los atlantes, un pueblo desaparecido hoy que vivía en el medio de África, sea lo que sea que ustedes quieran suponer. Un pueblo con ese grado de primitivismo no puede en 200 años desarrollar ese nivel de tecnología y además perderlo inmediatamente después. Por eso estas pirámides que son posteriores son más pequeñas, son más inestables, son más improvisadas, y por eso se derrumban tan fácilmente. Cuando uno, como les voy a mostrar en algunas imágenes, está trabajando en el terreno, empieza a descubrir, por ejemplo, que todas las pirámides posteriores a estas 3 sí fueron tumbas. Tienen enormes diferencias con estas 3. Estas 3 y 2 o 3 previas, las que les mencioné antes, nunca lo fueron. Pueden discutirse sobre la de Kefren y Micerino, porque algunos arqueólogos dicen, bueno, pero hay algunas evidencias que quizás tardíamente se usó como tumba. No puede discutirse en absoluto con la pirámide de Keops. ¿Por qué decimos que no fueron tumbas? Miren, por una serie de razones muy sencillas de entender. Las tumbas egipcias fueron básicamente de 3 tipos: las pirámides tardías, las mastabas, que son como construcciones bajas, planas, como casetas, y los hipogeos, que son las tumbas subterráneas. Las del Valle de los Reyes, por ejemplo, donde estaba la famosa tumba de Tutankamón, donde está la de Seti I, las de Ramsés y otros, son esos, son hipogeos. Son túneles cavados en la roca. La de Ramsés II, por ejemplo, es impresionante. Son 180 metros descendente en ángulo. Las paredes están absolutamente cubiertas de jeroglíficos pintados aún hoy que brillan con todos sus colores. Se abre en una gran cámara, luego continúa el túnel, se abre en una segunda gran cámara, y ahí sí está el gran sarcófago que alguna vez contuvo la momia del faraón, que en algún momento expoliado, robado. Y paredes y techo cubierto con pinturas de jeroglíficos, lo cual plantea uno de los grandes interrogantes: ¿cómo se iluminaron? Porque ustedes, si hubieran empleado lámparas de aceite o antorchas, inevitablemente quedarían rastros de hollín. De hecho, tardíamente, en tiempos más o menos históricos, algunos monumentos de Egipto fueron usados por pueblos de beduinos para acampar, y uno ve en los techos las pinturas tiznadas por el humo que encendían en sus fogatas para cocinar sus alimentos y alimentarse. Y además son techos que están, como van a ver en las imágenes, muchísimo más altos que los techos de estas tumbas del Valle de los Reyes. Insisto, que se hubieran iluminado con lo que se supone se iluminaban entonces, inevitablemente hubieran tiznado de humo esas mismas pinturas. No voy a hablar aquí sobre las presunciones de que usaron algún tipo de iluminación artificial, eléctrica, si quieren decirlo así,
Porque eso lo van a encontrar en cualquier blog, en cualquier libro, en cualquier revista que hable sobre los misterios de Egipto. Lo que yo voy a tratar de hacer, porque si hablamos de todos los misterios, los más conocidos y los no conocidos, lo que vamos a hacer durante la próxima hora es hablar de lo que la mayor parte de la gente no conoce de Egipto. Lo que pueden encontrar googleando, lo googlean. Yo voy a tratar de aportar lo que no van a encontrar googleando. Y si lo encuentran, es porque van a leer algún artículo mío sobre el tema. ¿Estamos de acuerdo? Cosa de que pueden llevarse algo distinto a lo que pueden conseguir de cualquier otra manera. ¿Cuál es el punto interesante con la pirámide de Khufu o de Keops? En primer lugar, hay toda una disciplina de la parapsicología llamada piramidología que estudia lo que se llama el efecto pirámide. Un efecto energético que se gesta, se genera en el interior de una pirámide que construyamos a cualquier tamaño, réplica de la gran pirámide de Keops. Este fenómeno piramidal no se produce con ninguna de las otras, sino exclusivamente en la medida en que es réplica de la pirámide de Keops. La pirámide de Keops tiene una geometría distinta a las demás. No solo es más grande, la geometría es distinta. ¿Qué quiero decir que la geometría es distinta? Que el ángulo que forma las paredes, los lados de la pirámide y la base, no se repite en ninguna otra pirámide. Ese ángulo es de 52 grados. Y aparentemente el fenómeno energético de la pirámide, de la de Keops, pero también de cualquier pirámide de escala que uno haga, tiene que ver con ese ángulo en particular. En segundo lugar, es la única que está milimétricamente orientada con los puntos cardinales, especialmente con el norte y sur magnéticos, no geográficos. En tercer lugar, no hay ninguna evidencia que alguna vez haya contenido ni momia ni ofrendas mortuorias. En todas las demás pirámides, aún en las que se ha robado absolutamente todo, siempre se encuentra algo, milimétricamente un trocito de venda, un pedacito de un cacharro, un trocito de una joya en algún recoveco. La pirámide de Khufu es impoluta, no tiene absolutamente nada. Gustavo, pero tiene una cámara del rey. La cámara del rey es el nombre que me dan los arqueólogos. Primero ellos, es decir, la idea de que esa era la cámara para sepultar un faraón, un rey, tiene que ver con una mirada académica, pero no es como lo llamaban los antiguos. Es más, no sabemos el nombre con que en los tiempos de construcción se llamaba la pirámide, porque el nombre pirámide es otra cosa que nos dejaron los griegos. Viene de la frase pir-amid, que ahí viene pirámide, pir-amid, que significa fuego en el medio. Pir, ¿conocen los términos? Pirómano, pirotecnia, ¿sí? Pir-amid, fuego en el medio. ¿Qué quiere decir fuego en el medio? Qué interesante es que, volviendo a los ejemplos que les comentaba de las réplicas a escala de pirámide y ese efecto energético que se produce en el interior de las pirámides, el punto de mayor energía de las pirámides está en el centro de la pirámide. Entonces la frase pir-amid, fuego en el medio, yo traduzco fuego por energía y me está hablando de las propiedades que ya los griegos sabían que tenía la pirámide. En segundo lugar, ustedes no encuentran en Keops el menor jeroglífico pintado o tallado en ninguna de sus paredes. Miento, encuentran solo uno. En el pasillo, que lo van a ver en fotos, que lleva a la cámara del rey, en un lugar como se encontró como un cartucho. Cartucho se llama una especie de óvalo dentro del cual se escribía el nombre de los faraones. Se encuentra un cartucho que dice Khufu. De ahí los arqueólogos dedujeron que Khufu había estado comprometido en la construcción de esa pirámide. Argumento bastante tonto, porque esto es lo mismo que si yo tomara un mazo y un cincel, grabara en la base del monumento a San Martín de la Plaza 1 de Mayo Gustavo Fernández, y arqueólogos de 5.000 años en el futuro que descienden aquí y revisan y inspeccionan los restos de una perdida ciudad llamada Paraná, al encontrar ese monumento digan: esto tiene que haber sido construido por un rey local llamado Gustavo Fernández. ¿Entienden la relación? Es la única evidencia de que Khufu tuvo algo que ver, por lo menos que entró en la pirámide, que no significa que la haya construido. Luego no encuentran absolutamente ninguna huella, ningún jeroglífico. ¿Y por qué es tan importante el tema de los jeroglíficos
si lo queremos plantear como que no era una tumba. Porque la tumba era la puerta a la Amenti. El Amenti era el más allá de los egipcios. Y para pasar era fundamental que el espíritu del faraón, en este caso, estuviera rodeado por textos del libro de los muertos. Cuando ustedes ven una tumba, realmente una tumba, Valle de los Reyes, Mastaba, estas otras pirámides, y van a ver unos ejemplos, los techos y las paredes están llenas de jeroglíficos. ¿Qué dicen esos jeroglíficos? Son todos pasajes del libro de los muertos, porque tienen como un valor talismánico, simbólico, que acompaña al espíritu hacia el más allá. Los egipcios no podían concebir que el espíritu pasara más allá si no estaba descansando el cuerpo rodeado de textos del libro de los muertos. Pero en la pirámide de Khufu no hay absolutamente nada. Además podemos hablar de un sinnúmero de particularidades. Por ejemplo, los conductos de respiración que tiene la pirámide son los únicos de todas las pirámides que están perfectamente orientados con la posición de determinadas estrellas en el cielo hace, y aquí está el problema para los arqueólogos, 7, 14 o 21.000 años. Lo cual nos dice que si construyeron las pirámides pensando en esas orientaciones, lo hicieron hace 7, eso ya nos lleva a 5.000 años antes de Cristo, no 2.800 como dicen los arqueólogos, o 12.000 años antes de Cristo, o 19.000 años antes de Cristo, y ahí se nos queman todos los papeles. Eso es lo que tiene de interesante, pero hay cosas mucho más interesantes todavía. Vamos a la siguiente. Acá estoy en el interior de la cámara del rey. Acá hay drenajes, no son drenajes, son pasadizos a cámaras inferiores que se han cubierto con barrotes para que la gente obviamente no se caiga. Pero aquí hay una serie de cosas que tenemos que detenernos a observar con mucho cuidado. En primer lugar, lo que les decía antes, observen las paredes. Esto es granito. No hay ningún jeroglífico, ni pintado ni tallado, a diferencia de todas las tumbas que vamos a ver en otro momento. En segundo lugar, algo que se puede apreciar claramente. Miren lo liso de la superficie. Ustedes pasan la mano y realmente dudan que sea piedra. Yo tengo la presunción, no soy un experto en materiales de construcción, pero tengo la presunción de que esa teoría que ha circulado entre los estudiosos, de que en realidad no habían sido bloques tallados, sino encofrados de material, como si hiciéramos un cofre de madera, volcáramos cemento, dejamos que solidifique y retiramos las maderas. Es muy plausible. Tercero, las junturas entre los bloques. Acá no hay argamasa, están apoyados simplemente. Piensen que la pirámide tiene 152 metros de altura y 250 metros de largo. 2.700.000 bloques. Y todos están apoyados, no están cementados. Y se mantiene desde ese entonces en perfecto estado. Bien, las junturas entre los bloques no les permiten a ustedes introducir una hoja de papel. No digo ya un filo de cuchillo, no le permite introducir una hoja de papel. Yo veo mucha similitud, y después vamos a ver un detalle donde enfoqué mi cámara, entre este tipo de construcción, y si alguno de ustedes conoce Sacsayhuamán o Ollantaytambo en Perú, la construcción de Sacsayhuamán y Ollantaytambo es extrañamente similar. Y esto que tienen aquí es el famoso sarcófago. Se le dice sarcófago porque, bueno, tiene que ver con esa teoría de que lo usaban para quizás colocar la momia inexistente de un faraón inexistente. Se sigue llamando sarcófago. El sarcófago tiene una particularidad. Ustedes para llegar aquí tienen que ir por un pasillo, es decir, uno ingresa en la pirámide a cierta altura, porque el acceso a la pirámide la descubre un califa ya por el año 800 después de Cristo, que creyendo que había tesoros enterrados, le dijo a su gente: me hacen un agujero y se mandan hasta el centro de la pirámide a ver qué encuentran. Como no encontraban por dónde entrar, empezaron a romper, a lo bestia. Entonces hicieron una especie de túnel medio zigzagueante, bastante claustrofóbico, y de pronto se encontraron con el pasillo central.
El pasillo central tiene forma de trapecio y tiene 20 metros de altura. Abruma no por pequeño, sino por monstruosamente gigantesco. Ustedes van subiendo en diagonal por ese pasillo, luego hay un pasillo donde tienen que entrar muy agachados, es muy estrecho, que desemboca en la cámara del rey. Lo interesante es que el sarcófago no pasa por ese pasillo, con lo cual tuvieron que haber levantado la pirámide alrededor del sarcófago. Este sarcófago no tiene tapa. Y quizás se la robaron, Gustavo. Sí, claro. ¿Y por dónde la sacaron? No pasa por el acceso de entrada. Tendría que haberla roto en pedazos. Y no tiene mucho sentido que ladrones de tumbas se dediquen a romper una tapa de granito para llevárselo en pedacitos bajo el brazo. Esta rotura que ustedes ven aquí es artificial. Artificial porque trataron de hacer palanca para levantar una tapa del sarcófago. No, artificial porque la rompieron con un pico, con un elemento puntiagudo y contundente. ¿Para qué? Es ahí donde hay que tener la cabeza abierta y mirar las cosas desde otro lugar. Este sarcófago, o lo que representa este sarcófago, ya vamos a hablar de lo que creo yo que representa, ¿lo ven ustedes replicado en dónde? ¿O sobre dónde pueden leer que se replica? En el bloque de piedra que las logias masónicas representa la obra del gran arquitecto del universo, que es la forma, en el contexto de la masonería, de denominar a Dios. En las logias masónicas, la obra de Dios se representa con un paralelepípedo, con un cubo de piedra. Esto por las asociaciones simbólicas de la masonería con la construcción, ¿no? Con el tallado de piedras. Pero la esquina se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque si el cubo fuera perfecto representa la obra de Dios. Pero si tengo que representar la obra humana, lo quiebro para expresar simbólicamente la imperfección del humano. El humano trabaja por parecerse a Dios, trabaja por hacer la obra de Dios, pero no es Dios. Entonces la rotura de una esquina tiene un valor simbólico. Pero hay algo mucho más rico todavía. Yo me llevé una pequeña cinta métrica y me puse a tomar las medidas del interior del sarcófago. ¿Me explico? Ancho, largo y altura. Y las medidas coinciden exactamente, podemos ver la siguiente, con las medidas, acá está para que se ubiquen, ¿no? ¿Ven lo que les decía? Aquí es la entrada, el pasaje ascendente, llegan a la gran galería, cámara del rey. Hay otras cámaras, por arriba y por abajo, conductos de ventilación, y debajo de la pirámide, en la madre de la roca, hay a su vez una cámara subterránea. Vamos a la siguiente. Acá estamos en la gran galería, esta que les explicaba anteriormente, ¿no? Esta que les decía que tenía forma. Imaginen que ustedes, desde estos bloques de piedra que tienen como techo, tienen todavía como 100 metros más de roca maciza. Todo soportado sobre esta galería. Vamos a la otra. Acá tienen dos vistas del sarcófago, uno desde atrás y otro desde arriba. Y si vamos a la siguiente, vemos lo que les decía de las junturas. Observen que las junturas son perfectas, prácticamente si se descuidan no se pueden distinguir, pero esto está apoyado, simplemente apoyado una sobre otra. Vamos a la que sigue. Granito. Granito. El del sarcófago es pórfido, granito rojo. Aunque no sale rojo, que es un efecto de la luz, a la vista es levemente rojizo. Y el otro es granito común. Granito antes. Las pirámides tenían, y la de Kefren lo tiene todavía en el vértice, estaban recubiertas por placas de roca calcárea. Es decir, originalmente eran completamente blancas, lo que reflejando el sol permitían que se vieran a 50 kilómetros de distancia. Todas esas placas calcáreas, con el paso de los siglos, se lo fueron robando para el Cairo, para hacer las viviendas del Cairo. Y lo único que quedó es el vértice de Kefren. Habrán visto que tiene como un leve recubrimiento, que es lo que no llegaron a quitar, ¿no? A retirarse. Acá tiene una mirada cercana de esta rotura en el ángulo que les comentaba. Y si vamos a la siguiente,
aquí tenemos los conductos que yo les decía que originalmente estaban. Uno orientado con la estrella polar, otro orientado con la estrella Sirio. Observen lo pulido del trabajo. Ustedes dirán, Gustavo, pero ahí hay huellas de cemento. Estas huellas de cemento son modernas. Estas huellas de cemento se han agregado recientemente y hasta una cierta distancia nada más, porque en los trabajos arqueológicos a través de los años se escarbó, se palanqueó, se trató de buscar pequeñas muestras y entonces luego se cementó de esta manera. Y en otros que van a observar es simplemente arena que se va depositando con el tiempo y cubre ahí. Vamos a la siguiente. Y aquí me quiero detener, porque yo les dije que había entrado con una cinta métrica y me había tomado el trabajo de medir el volumen interno del sarcófago, ancho, largo y alto. Y le dije, coincide exactamente, y lo dejé ahí. Continuamos con otras imágenes y ahora les digo, coincide exactamente con las medidas exteriores del Arca de la Alianza, según el relato bíblico. Si ustedes toman el relato bíblico, y esto es interesante porque tiene muchas connotaciones. Una vez más, ¿qué era el Arca de la Alianza? Existe bastante presunción de que no era un objeto religioso, sino que era un objeto tecnológico. A fines de la década del 60, científicos alemanes trataron de realizar una copia exacta, no solo de medidas, sino de materiales, y tuvieron que suspender la construcción porque la carga electrostática que estaba generando el aparato era inmanejable. Recuerden los relatos bíblicos, todo esto que rodea al Arca de la Alianza, cuando el Arca de la Alianza es transportada sobre un carro y de pronto está por caer y corre un sacerdote a tratar de sostenerla y cae fulminado. ¿Dios castiga al que trató de salvar el arca o el individuo murió de un golpe eléctrico? Recuerden que el arca iba al frente de los ejércitos judíos y sus rayos calcinaban a los enemigos. Recuerden que según la descripción bíblica, la gloria de Jehová se detenía sobre el tabernáculo donde estaba el arca en la forma de una nube luminosa. Y si tomamos esos elementos y medimos el arca, descubrimos un fenómeno interesante. Según el relato bíblico, Moisés recibe en el monte Sinaí no solo los 10 mandamientos, sino las instrucciones para realizar el arca. Cuando ustedes leen el relato, las medidas están especificadas y traducidos a centímetros, ustedes descubren que fue lo que en un momento me produjo como cierto desconcierto, que el largo del sarcófago es 80 centímetros más que las medidas del arca. El ancho del sarcófago es 12 centímetros más que las medidas del arca. Pero el alto, sin los querubines, es exactamente la medida del arca. Cuando yo pensé, al recordar malamente de memoria las cifras, digo, tiene las medidas del Arca de la Alianza. Cuando los reviso, al regresar a Argentina, digo, no, el sarcófago es un poco más largo y un poco más ancho. No tiene exactamente las medidas del Arca de la Alianza. Pero vuelvo al texto bíblico que me dice, las medidas serán tanto de largo, tanto de alto, tanto de ancho. Y le agregarás, dice el texto, 4 argollas por donde pasarás 2 barrales de cierta madera que nunca deberán ser retirados, más 4 pequeñas patas. Este es un modelo, digamos, si se quiere hasta ficticio, ni siquiera sabemos si refleja tan pulcramente el arca. Entonces es ahí donde me di cuenta de que si a la medida original del arca yo le agregaba 4 argollas y 2 barrales de las medidas bíblicas, entonces sí coincidía perfectamente y milimétricamente con el interior del sarcófago, dado que si los barrales de madera no debían ser retirados nunca, según las especificaciones bíblicas, colocarlo en el interior y retirarlo debería ser con barrales de madera. Y al no tener tapa, perfectamente los querubines sobresalen por encima del nivel del sarcófago. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que sospeché,
Sospeché en un principio, diría el Chavo, ¿no? Sospeché hasta viajar y me convencí estando allá de que una de las funciones de la Gran Pirámide era contener el Arca de la Alianza. Ustedes dirán, pero si vamos a la Biblia, Gustavo, las pirámides son muy anteriores al momento en que Moisés escapa con los judíos y el Éxodo y el Mar Rojo y va al Sinaí y después recibe las órdenes de construir el Arca de la Alianza. Y yo pregunto, ¿el relato bíblico es absolutamente tendencioso en el sentido de posicionar de una manera especial al pueblo judío? ¿Por qué tengo yo que aceptar que el arca fue construido después por mandato de Jehová y no que fue robada antes del Egipto mismo? ¿No llama la atención cómo salieron los judíos de Egipto? Porque después de las plagas y las discusiones que Moisés tenía con el faraón, llega un momento en que el faraón le dice, si sabes qué, andate, por favor. Agarra a toda la gente, que te vaya bien, chao. Manda fruta, diríamos nosotros, ¿no? Por favor, andate. Y Moisés le dice a la gente, vamos rápido. Tenemos un día, tenemos que salir. Y sale. Y 3 o 4 días después, el faraón se ataca y dice, vamos a buscarlos a todos. Y los cortamos en pedacitos. Se pone al frente de su ejército, los persiguen, no los alcanza, cruzan el Mar Rojo y ya saben cómo pasó. El faraón era un bipolar que un día dijo váyanse y 3 días después no, que vuelvan. O en el interín descubrieron que Moisés les había robado algo que les pertenecía. Y por eso el apuro de Moisés de poner en movimiento a toda esa gente y la mayor distancia posible. Porque busquen y lean un libro que es muy interesante, de un personaje que no pensarían que uno puede citar en estos temas, que es Sigmund Freud. Freud escribe un libro, recuerden lo que le dije, tener la cabeza abierta y mirar las cosas de distintos lados. Freud escribe un libro titulado Moisés y la religión monoteísta. Debe ser uno de los poquísimos trabajos de Freud que no tiene nada que ver con el psicoanálisis. Lo que hace Freud en ese libro es un estudio historiográfico de la historia de Moisés. Y Freud demuestra en ese libro que Moisés no era judío, era egipcio. Y es más, todo apunta, él insinúa, yo estoy convencido, a señalar que Moisés fue sacerdote del culto de Akenatón. ¿Recuerdan? El faraón que decide romper con la religión politeísta de los egipcios y crea e inventa una religión monoteísta basada en la adoración al sol. En realidad, y aquí está lo importante de saber leer el simbolismo de los antiguos cultos egipcios, no creer que es un grupo de primitivos lleno de supersticiones, sino entender los mensajes. Akenatón no reverenciaba al sol como un dios. Decía que el sol era materialmente el símbolo de una única, poderosa fuente de vida universal. Es acerca más a la idea de Dios que tenemos hoy en día. Creer que Akenatón adoraba al sol físico sería como si yo creyera que un cristiano, cuando se arrodilla frente a una cruz, adora 2 maderas cruzadas. En realidad lo que está haciendo es reverenciar un símbolo, ¿no?, que trasciende esas 2 maderas cruzadas. Entonces, aparentemente Moisés, cuyo nombre no sería Moisés, porque la palabra Moisés, ni Moshe, existe en hebreo. El idioma hebreo lo toma del egipcio antiguo, donde la palabra Mose significa el que divide las aguas. Claro, ustedes dirán, ahí está, el Mar Rojo. No, porque el significado original, no sabemos si la historia del Mar Rojo ocurrió o no ocurrió, y no es tema de debate hoy. La expresión egipcia dividir las aguas significa separar lo bueno de lo malo. Todavía usamos en parte ese lenguaje cuando decimos, mira, vamos a separar un poco las aguas. No significa que el río Paraná se va a abrir en medio, sino que vamos a distinguir lo bueno y lo malo. Eso significa Mose. Presente, por ejemplo, en el nombre de ese faraón que al principio de la charla les dije, recuérdenlo porque después lo voy a citar, Tutmosis. ¿Qué les dije? Su verdadero nombre era Tutmose. ¿Recuerdan? Ramsés es su nombre griego. Ramose o Ramesu se supone que era su nombre original. Entonces, este Mose habría sido
Entonces, un sacerdote de ese culto, que cuando Akenatón muere y los viejos sacerdotes dicen, ¿saben qué? Ya se murió este loco que nos inventó otra religión, vamos a volver a nuestro culto de siempre. Este sacerdote, posiblemente muy imbuido, muy fanatizado con esa creencia de Akenatón, tuvo que crearse un culto propio. Tenía que irse de Egipto y necesitaba un pueblo que lo acompañara, y ahí estaban los judíos, que en ese entonces no tenían religión. Los judíos hasta ese entonces eran idólatras. Recuerden que cuando Moisés está en Sinaí y se va al monte y cuando vuelve, había judíos que estaban construyendo un becerro de oro para adorar. Y se le vuela la cadena a Moisés y mandó matar no sé cuántos cientos. Lo cual quiere decir que el culto que los judíos practicaban era un culto idólatra, pagano, no tenía nada que ver con lo que les impuso Moisés a partir de ese momento. Entonces, todo parece señalar que Moisés era egipcio y era sacerdote de Akenatón. Cuando cae Akenatón, sea por una crisis personal, sea por una situación sociopolítica, decide irse con su culto y con gente que le daba lo mismo, un culto u otro, lo que necesitaban era el salvoconducto para poder salir de Egipto, y Moisés se lo dio. Pero Moisés decide llevarse el Arca de la Alianza, que como sumo sacerdote él conocía y sabía dónde estaba. Y fue cuestión de pocos días para que se descubriera, y ahí vino la persecución posterior. Eso explicaría algo que vamos a ver en imágenes luego, que luego de la segunda destrucción del templo de Salomón, el arca es evacuada del templo. Y no es ocultada en Palestina, llevada a judeos, sino se la lleva a Egipto. Hoy en día hay una fuerte presunción de que está en una iglesia en Addis Abeba, que es la capital de Etiopía, donde el pueblo está convencido que ahí está guardada el Arca de la Alianza y donde inclusive no se puede ingresar a la iglesia sino solo adorarla desde fuera. Ustedes me dirán, ¿y por qué no van los investigadores, entran y constatan? Porque es una cuestión sagrada para los etíopes y jamás permitirían, salvo que cambien las condiciones políticas muchísimo, que entren a investigar, bueno, de la misma manera que la Iglesia Católica no permite que se investiguen algunas reliquias, que se investiguen en términos científicos, digo, ¿no? Para comprobar si son verdad o no. Pero en esa huida del arca, la tradición dice que durante varios años estuvo en una isla del Nilo que se llama Elefantina. Estuvimos ahí. Elefantina es una isla que está muy cerca de la represa de Asuán. Habrán oído hablar de la represa de Asuán. La construye Nasser en 1963 y genera un lago tan enorme que iba a sepultar bajo el agua varios templos. Entonces interviene la ONU y la UNESCO y deciden desmontar los templos y trasladarlos a un lugar fuera de las aguas. Entre ellos el de Abu Simbel, que es el más conocido, y un templo que es muy poco conocido que se llama Philae. Y en Philae encontré otra huella de que el Arca de la Alianza pasó o estuvo ahí. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si el Arca de la Alianza vuelve a Egipto, y hay inclusive algunos estudiosos que suponen que no fue salvada de la destrucción del templo por judíos, sino por agentes egipcios que fueron a buscarla y la llevaron a su propio territorio, era porque el arca pertenecía originalmente a Egipto y Egipto recuperaba lo suyo. Y ustedes dirán, pero está en Etiopía. Recuerden que el imperio egipcio se extendía más allá de Sudán hasta Etiopía, porque a fin de cuentas Etiopía era el lugar donde gobernaba la reina de Saba, y la reina de Saba fue amante de Salomón. Es decir, Egipto, en los tiempos en que dominaban los judíos, tenía autoridad hasta Etiopía. Ahora, ¿qué hacía el Arca de la Alianza dentro de la Gran Pirámide? ¿Qué hace un fusible dentro de una máquina? Si yo veo al Arca de la Alianza con estas características que les comentaba anteriormente, ¿no? De generador de energía. Si de la Gran Pirámide digo, todo apunta a señalar de que en realidad se trata de un gran acumulador de energía, imaginar el Arca de la Alianza dentro del sarcófago, que está en el piramid, en el punto de mayor concentración energética, es imaginar el fusible, es imaginar el transistor que falta, ¿entienden la idea?
en una maquinaria que a partir de ese momento era capaz de producir campos energéticos extremadamente potentes para, puntos suspensivos, completar por la línea punteada como prefiera. Para abrir portales a otras dimensiones, para abrir un Stargate, para provocar energía que pudiera cubrir la superficie de la Tierra para abrir el tercer ojo de todos los habitantes del planeta, para hacer un radiofaro cósmico. Especulen. A partir de ahí es especulación. Hechos. El hecho es la correspondencia entre las medidas del arca y el sarcófago. Hechos. El hecho es que la pirámide de Keops genera un campo energético poderosísimo. Yo les mostré antes una imagen. ¿Podemos volver para atrás, Emma? Por favor. A ver, más. Ahí. Esta cámara subterránea que se encuentra debajo de la pirámide. Cuando ustedes experimentan con réplicas a escala, se hacen las experiencias correctas con réplicas a escala de la gran pirámide de Keops, además de que en el interior de la pirámide se producen fenómenos energéticos positivos muy interesantes, etcétera, 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 hay un área que llamamos antipiramidal, que es abajo de la réplica de la pirámide. Hay un punto inclusive que es el de mayor concentración de energía negativa por debajo de la réplica de la pirámide. Suponer que una pirámide genera solo energía positiva es tener un conocimiento muy superficial del tema. Genera una energía positiva para ciertas cosas, estos son signos, ¿no? Son comillas. Positiva para ciertas cosas dentro de la pirámide, negativa para ciertas cosas por abajo. Bien, lo que quiero referirles es este. El punto de energía negativa debajo de una pirámide cualquiera coincide con la ubicación de esta cámara subterránea debajo de la gran pirámide. Y cuando estuve en Egipto, yo tenía varios contactos y entre ellos tuve a un egipcio, Gabriel Moanes, una persona que habla muy bien español, un tipo muy culto, formado en historia. Yo le preguntaba cómo llamaban a esta cámara subterránea y él me dice cámara del caos. ¿Por qué? Porque en los ritos de iniciación de los sacerdotes, el último rito era pasar una noche en el interior de la cámara subterránea. Si no enloquecías, si sobrevivías, tenías que bajar por ese pequeño túnel descendente, ¿lo ves? La línea negra, que comunica... No, porque el nivel del suelo está aquí. Yo digo, descender por aquel... Ya de por sí la cámara está debajo del nivel del suelo. Sí, pero marca no, pero marca el nivel del suelo. A esto me refiero. El tipo pasaba la noche aquí, descendía por este túnel y salía a un pasadizo que iba derecho al río Nilo, que en ese entonces estaba mucho más cerca de las pirámides que lo que está actualmente, porque el río ha cambiado su curso. El pasadizo, evidentemente, estaba por debajo del nivel del Nilo, entonces llegó un momento en donde en el pasadizo entra agua y el futuro sacerdote tenía que bucear por abajo, salir a la superficie del río y regresar hacia la orilla. Esto era cuando salía el sol. Si no era desayunado por los cocodrilos, que en ese entonces llegaban hasta ahí, hoy llegan hasta la represa de Asuán, ¿no? La represa de Asuán hace el límite y al norte de la represa no hay cocodrilos, no por extinguidos, sino porque la represa es el límite. Al sur de Asuán está lleno de cocodrilos. Bueno, si lograba llegar, los sacerdotes lo esperaban en la orilla, esa salida de las aguas se tomaba como un renacimiento, como un bautismo, y el caballero era sacerdote de ese momento. Pero además del valor simbólico del lugar, indiscutiblemente tenía un valor energético, porque fíjense en esta correspondencia de la cámara del caos como lugar de intensa negatividad con este efecto energético antipiramidal que les explicaba anteriormente. Vamos para adelante, Emma. Vamos a la siguiente. Esto que ven aquí es una barca de los muertos. Es una especie de, digamos, de palestra simbólica. Esto está tomado en la tumba, en el Valle de los Reyes de Seti I. Según la cosmovisión egipcia, ¿es lo que les explicaba de las tumbas? Las tumbas están totalmente cubiertas de jeroglíficos, claro, son pasajes del libro de los muertos. Y esto simbólicamente conducía el Ka
el espíritu del faraón al más allá. Y hay una correspondencia, aunque sea simbólica, entre el hecho que la barca que llevaba el espíritu se parezca al Arca de la Alianza, en el sentido de la caja transportada, ¿no?, por palestras, por barracas. Vamos a la siguiente. Ahí estoy en la entrada del templo de Karnak. El templo de Karnak es uno de los templos más antiguos que se conservan. Se supone que todavía debe haber otros templos sepultados por las arenas. Si ustedes dicen, ¿y por qué no los buscan? Porque la investigación arqueológica nunca tiene el dinero que necesita, porque como no da aplicaciones prácticas, como la investigación química, biológica, médica, los presupuestos son limitados y hay muchos sitios arqueológicos que están detectados, pero no hay presupuestos para abrirlos, ¿no?, para recuperarlos. Bueno, Karnak es uno de los más antiguos, pertenece al 3800 antes de Cristo, tiene 5800 años y es monstruosamente monumental. Y yo puse varias imágenes que voy a ir mostrando porque quiero que vean esto que les decía antes. Cuando más atrás van en la historia egipcia, más gigantescas e inexplicables son sus construcciones, en contra de lo que dice la lógica. Primitivismo primero, desarrollo de la civilización, alcanzar el centro. Roma, ejemplo típico. No, Egipto va contramano de la historia. Fíjense en estas columnas. Estas columnas representan la flor de los camalotes del Nilo. Esto que ha quedado en realidad era totalmente techado con bloques de piedra. Y estas columnas están hechas con 1, 2, 3, 4 bloques. Y uno encuentra columnas hechas 2000 años después que tiene hasta 16 bloques. Quiere decir que la capacidad de manejar grandes pesos se fue reduciendo con el tiempo. La tecnología para manejar grandes pesos era mayor cuando más atrás van en el tiempo. Miren esta foto. ¿Hay algo que les llame la atención? Bien. Observen, observen, observen y observen allá abajo. 4 cruces templares. Esto es lo que les dije que observo y descubro y después les iba a hablar después. Porque este es el pórtico de Philae, cerca de la isla de Elefantina. Philae es un templo que fue dedicado a Isis. Ya de por sí es un llamado de atención. ¿Por qué? Porque Isis llega a Europa y se transforma en el culto a las vírgenes negras. Y los templarios eran muy devotos de las vírgenes negras. Si fuera solo eso, quizás no sería como para detenernos tanto, pero hay mucho más. Yo observo estas cruces y cuando las estudio de cerca, hay 3 cosas que me llaman la atención. La primera, que algunos, los de abajo, están tallados, esto está muy prolijamente tallado, sobre jeroglíficos anteriores. ¿Esto qué es lo que dice? Que las cruces no fueron hechas cuando se construyó el templo, porque se tallaron encima. Lo segundo que llama la atención, que las cruces están muy erosionadas por la arena y el viento. El viento y la arena en movimiento son muy abrasivos, ¿me explico? Entonces es fácil deducir la antigüedad de algo por el grado de erosión. Quiere decir que no fueron de tiempos muy recientes. Alguien me decía, Gustavo, no es posible que cuando, porque recuerden que este templo estaba donde está la represa de Asuán hoy en día, fue desmontado y trasladado. ¿No sería posible que cuando lo trasladaron hayan hecho esto? Digo, mira, yo puedo aceptar que algún gracioso haga un graffiti, pero el trabajo de hacer esto a esta altura, en un proyecto donde intervenía la ONU y la UNESCO, es inadmisible. Es inadmisible que permitan que alguien tenga el tiempo, ¿no?, y el atrevimiento de hacer esto. Pero además, si así hubiera sido, la erosión en los filos de las cruces indica que no es tan reciente como 50, 55 años atrás. Y lo tercero que me llama la atención es el tipo de cruz. Porque es templaria a primera vista, pero presenta diferencias. Las puntas son mucho más agudas, no sé si alcanzan a verla, están mucho más marcadas, ¿ven?, que la cruz templaria, que son 4 triángulos unidos por su punta. Esto es Elefantina, está muy cerca de Philae, ¿no? El templo se salva de las crecidas del Nilo por la altura que se encuentra. Vamos a la siguiente. Y ustedes dirán, pará, esto no es Egipto, no. Esto es Italia.
es en Pisa. Porque en Pisa, yo les dije, fue un viaje por Egipto y en algunos otros lugares. Este es uno de esos lugares. En Pisa encontré la explicación de esa cruz que le mostré antes. La figura que no reconoció el formato, el programa, es la cruz que aparece en Philae. Cuando aparecen estas cruces templarias, yo digo, no son exactamente templarias. Entonces empiezo a investigar, ¿estas cruces qué son? Y la cruz pertenecía a una orden de caballería creada en Pisa en 1564 por Cosimo de Medici, sí, uno de los Medici de Florencia, ¿no? Famosos, bajo el nombre de Caballeros de San Esteban. En 1564, Cosimo Medici arma un ejército, invade Pisa, porque Pisa y Florencia, recuerden que Italia en ese momento no era un país como lo conocemos ahora, sino eran principados, todos se peleaban con todo el mundo. Entonces, los florentinos invaden a los pisanos, los dominan, los vencen, entonces se instalan en Pisa. Y eso en 1540. En 1564, Cosimo Medici crea esta orden, la Orden de los Caballeros de San Esteban, que tenía 4 particularidades. La primera, tenían 2 misiones exotéricas, las misiones que podían hablar con cualquiera, y una misión esotérica, que solo podían hablar con los hermanos de la orden. ¿Cuáles eran las 2 misiones exotéricas? Defender la fe católica, proteger a Pisa de sus enemigos. ¿Y cuál era la misión esotérica? Buscar el Arca de la Alianza. Y además, los caballeros de San Esteban se decían herederos de los templarios, por eso su cruz es tan similar. Recordemos que los templarios habían sido supuestamente exterminados, porque sobrevivieron muchos en otros países, en 1317, es decir, poco más de 200 años antes. Para 1564 todavía estaba vigente la excomunión de todo templario y de cualquiera que protegiera templarios. Entonces, ¿por qué esta orden dice ser heredero de los templarios? Porque los Medici querían mostrarle al Papa en Roma, recuerden, eran todos principados independientes, que ellos ya saben lo que estoy pensando que hacían con el poder papal, y tenían el poder, era como una señal, ¿no? A mí que me importa lo que vos decís, nosotros tenemos nuestro propio criterio. Y entonces, como una manera de, digamos en Argentina, mojarle la oreja al Papa, tenían una orden que se decía heredero de los templarios. Y esta orden, que lo que están viendo ustedes es la iglesia de San Esteban, que construye Medici, y el Palacio de los Caballeros. Esto está en la Piazza di Cavalieri, en pleno centro de Pisa, a 2 cuadras de la torre, creo que tener una foto por ahí, de la famosa torre inclinada de Pisa. Y los caballeros de San Esteban se ponen a buscar el Arca de la Alianza. ¿Y hacia dónde van? Por el Nilo, hacia el sur, hacia Elefantina, donde sabían que había estado guardada y quizás confiaban que no estuvieran. Se detienen el tiempo suficiente no solo para hacer esas 4 cruces que ustedes vieron, para construir una iglesia cristiana dedicada a su patrono, San Esteban, que hoy está bajo el agua en el lago Nasser. ¿Por qué? Porque los arqueólogos, cuando mueven los templos, consideran que esa iglesia era demasiado moderna para que valiera la pena. Claro, moderna comparado con los templos, ¿no?, egipcios, y ahí quedó, sepultado por las aguas. Todavía más, hay otros templos cubiertos por las aguas o semicubiertos que se consideraban un poco importantes y la ONU misma no tenía recursos para moverlos todos. Pero el hecho es que los caballeros de San Esteban se instalan ahí, edifican esta iglesia, dejan su marca en Philae, y lo que no sabemos es si solo llegaron hasta ahí, si continuaron hasta Etiopía buscando el arca, si poco tiempo después las tribus hostiles de la zona los asesinaron, los cubrió el polvo de la historia. Pero hasta ahí llegaron. Lo cual ratifica no solo la ruta egipcia del arca, sino la certeza de que el arca estaba en Egipto porque era egipcio. Vamos a la siguiente. Ahí tienen el escudo, no sé si se alcanza a observar bien el escudo de los caballeros de San Esteban. Vamos a la siguiente a ver si vemos una mejor. ¿Ven? Ahí tienen Piazza del Cavalieri, es otro ángulo, estoy de espaldas al Palacio de los Caballeros que fotografiábamos antes. Vamos a la siguiente. Ah, sí, también me saqué la típica selfie con la torre atrás. Vamos a... Esta es la iglesia
la iglesia dedicada, miren la estrella aquí, que es la misma que está tallada en el pórtico de Philae que les indicaba anteriormente. Vamos a lo que sigue. Estamos en Karnak. Yo les había dicho que Karnak era uno de los templos más antiguos que se conservan todavía, y que cuando más atrás íbamos, más enigmas encontramos. Este obelisco está tallado en un solo bloque de granito. Tiene 34 metros de altura y pesa 330 toneladas. Deténganse en un momento en 330.000 kilos y un solo bloque. Pero claro, los arqueólogos nos dicen muy fácilmente qué es lo que hicieron. Encontraron la cantera donde se cortó, a 100 y pico de kilómetros, río Nilo abajo. Entonces nos dicen que a través de muy largo trabajo de algunos años lo cortaban con hachas de piedra y de cobre, colocaban esto sobre troncos de árbol, lo iban empujando hasta el río, lo fondeaban en la base de una gran barca de papiro, dejaban que el Nilo lo llevaba hasta la altura del emplazamiento, lo sacaban del agua, sobre troncos de árbol lo llevaban a su ubicación y cavando un gran pozo y con un montón de tipos jalando cuerdas, lo hacían caer en su posición. El problema es que los arqueólogos no saben nada de ingeniería y generalmente a los ingenieros no les interesa la arqueología, porque en términos mecánicos eso es absolutamente imposible. Pero aún teniendo el moverlo de esa manera, sobre troncos, con sogas, usándolo como lastre en un barco de papiro, 330 toneladas de peso. Es decir, ven, este es el ejemplo, el epítome de lo que les decía antes. Cuando más atrás van en el tiempo, más preguntas tienen. Es decir, aquí se requiere no solo la concepción del trabajo, sino una tecnología que no decimos que Egipto no la haya tenido, pero por lo menos no la cuentan los libros de historia. Porque para la época en que se adjudica esto, porque hasta las fechas son muy discutibles, la roca no se puede datar. Ustedes el famoso estudio de radiocarbono, de carbono 14, no lo pueden hacer con la roca, porque lo que estudia el carbono 14 es precisamente la pérdida progresiva en el paso de los años del carbono. El carbono lo tiene que los huesos, la tierra, la cerámica, es decir, lo que proviene de sustancias que fueron biológicas. La roca no emite carbono. Entonces, las dataciones se hacen de una forma sesgada e indirecta y son absolutamente discutibles. O bien había una tecnología de la cual no quedó ninguna huella, o bien era increíblemente más anterior que la fecha que se la adjudica, y es posible que en esa fecha enormemente anterior, vamos a ver un par de evidencias en ese sentido enseguida, Egipto ya tenía una civilización muchísimo más avanzada, que después la perdió y empezó de cero. Piensen lo que pasaría hoy en día si nuestra tecnología quedara arrasada, no digo por una hecatombe nuclear porque no quedamos ni nosotros, sino por algún tipo de evento. Alguna vez en estas charlas hablé de lo que pasaría si hubiera un evento Carrington que afectara a todo el planeta, ¿no? Morirían todos los circuitos eléctricos, electrónicos, quedarían liquidadas las computadoras, las redes de electricidad. Volvemos de golpe al tiempo de las cavernas. Sí, bueno, pero mientras queden ingenieros, científicos vivos, sí, pero no hay elementos con qué. Y esos científicos pueden enseñarle a sus hijos, y esos técnicos pueden enseñarles a sus parientes, pero ya en la siguiente generación se deterioró el conocimiento que se transmitió. Y en la otra generación ya los libros se perdieron, se quemaron, se pudrieron, y el conocimiento que se transmite oralmente se va degradando. Y 200 años después volvimos a las cavernas. Y hay que empezar otra vez desde cero. O algo así ocurrió, o aquí está lo que les decía antes, la inyección de tecnología en un momento desde afuera, tecnología que después desaparece, tecnología que después se va, y vuelven otra vez a su primitivismo y a caer otra vez. Acá tienen otro ejemplo. Este obelisco es más chiquito, tiene 31 metros nada más, ¿no? Pero tiene en Karnak también. Miren esas columnas de atrás. Esas columnas tienen 28 metros de altura y es la famosa sala hipóstila, donde hay 36 columnas de 28 metros de altura y de un diámetro tal que se necesitan 10 hombres tomados de la mano para rodearla. Y todo eso estaba cubierto con
con enormes bloques de piedra. Otra vez, cuanto más atrás en el tiempo vamos, más magnífico y apabullante es la tecnología que queda en evidencia. Un detalle interesante, que lo señalo aquí y no voy a abundar por una cuestión de tiempo, y además de interés de ustedes. No sé si es un tema que quizás les interese. Yo les decía que es interesante empezar a descubrir que hay todo un conocimiento que hay que saber aprender a leer. Uno ve las imágenes, la estatuaria, que tenemos por ejemplo imágenes de un faraón, Ramsés, se supone que es Ramsés II, ¿no? Y se le escapan ciertos detalles hasta que habla con la gente del lugar y te dicen algo, lo digo en español coloquial, en argentino coloquial, ¿no? Salvando las dificultades y la traducción y el remar contra el idioma. ¿Sabes por qué todos los faraones aparecen con el pie izquierdo adelantado? Los faraones y los dioses aparecen siempre con el pie izquierdo adelante. Si ustedes lo ven, van a ver que todos están así. Pero pocos nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué el izquierdo y no el derecho? ¿Por qué no están los dos piecitos juntos? ¿Por qué? Porque la pierna izquierda es la más cercana al corazón. Entonces, eso simboliza que ese faraón y el dios, ¿no? Digamos, como extrapolación del faraón. Pero hablando del faraón, que el faraón pone el alma en hacer avanzar a su nación. Era como una postura que transmitía un mensaje. Casi un síganme, si no nos trajera ciertos recuerdos. Bien, vamos a la siguiente. Los colosos de Memnón. Esto está en las afueras de Luxor. Son dos gigantescas estatuas con el rostro destruido. Entonces empieza la especulación. ¿A quién representa? Y algunos dicen que Ramsés representa por todos lados, otros Tutmosis III, Tutmosis IV. Esto también, esta discusión se genera con aquello de a quién representa el rostro de la esfinge. Vamos a hablar después un poco de ella. Ante esto, solo puede uno detenerse azorado por el tamaño de la construcción. Ustedes la ven así y dicen, sí, es un tanto grande. ¿Qué tan grande es? Vamos a ver 3 o 4 fotos seguidas. Esta es una. Vamos a la siguiente. Otra. Vamos a la siguiente. Otra. Y vamos a la última. Ahí estoy yo. Esta foto me la toma mi mujer. ¿Se dan cuenta? O sea, uno ve las fotos anteriores y dice, debe ser una estatua así, grande. Pero o yo soy muy chiquito, o lo que es factible es una monstruosidad colosal que mi mujer no logra encuadrar, y eso que está a cierta distancia, no logra encuadrar, ni siquiera llega a los hombros, como para que tomen conciencia y dimensión del tamaño de estas. Por algo se lo llaman los colosos. Vamos a ver. Esto es en la sala hipóstila que les comentaba anteriormente, ¿no? Son galerías que se repiten también en otros templos, galerías además llenas de misterio, porque yo por lo menos que sé detenerme en los jeroglíficos, en las pinturas, en los detalles, uno empieza a encontrar, vamos a ver 1 o 2 evidencias luego, un montón de cosas que no figuran en los libros. A ver si en la siguiente lo tenemos, por favor. No, bueno, esto es en Karnak, la avenida de las Esfinges se llama, que es en el acceso al templo. El orden de las fotos es un poco aleatorio porque es el orden de la charla también. Ya vamos a ver otra mirada de Karnak. Sí, vamos a la siguiente. Bueno, ¿ven? Aquí está lo que les decía. Esas vigas de roca es lo que queda de los techos originales, que eran todos de bloques de roca. Acá tenemos las 36, miren la altura, pero además fíjense las ventanas a qué altura se encontraban. Bueno, los templos egipcios, que uno ve las columnas al aire, digamos así, estaban absolutamente cubiertos y perfectamente encastrados. Y se cayeron por el tiempo, se cayeron por terremotos. Ahí no hay terremotos. ¿Por qué se cayeron? Porque los tiraron abajo. Cuando no fueron los árabes, porque se consideraban que eran herejes, ¿no? Fueron los mismos habitantes de las cercanías. Para usar los bloques, caían, se rompían, eran pedazos más chicos, era más fácilmente manejable, y uno va por las ciudades o por los pueblos de Egipto. Egipto es un país que yo lo definiría como difícil, hay que tener un enfoque y una actitud muy especial para moverse. No es un país cómodo para moverse cotidianamente, y uno luego va por las ciudades o por los pueblos y vos ves los trozos de monumentos formando parte de las casas de tu vecino. Vamos a la siguiente.
Fíjense en esto. ¿Ven este triángulo? Fíjense que hay una figura como de dos brazos abiertos. ¿Lo ven? Le han borrado el rostro, pero el rostro estaba como dentro de una esfera transparente. ¿La pueden ver aquí? Y luego hay como un triángulo delimitado. Entonces le pregunto a mi guía, ¿qué representa eso? Y él me dice, esa es la Merkabah. Y yo digo, la Merkabah. Si ustedes googlean, van a encontrar un montón de páginas pseudo-espiritualistas, ¿no? Digo pseudo-espiritualistas porque está bueno el espiritualismo, pero no el delirio místico, que dicen que la Merkabah es una técnica del antiguo Egipto para ascender a planos superiores y viajar a otras dimensiones, porque traducen Merkabah en esos blogs y en esos textos como vehículo ascensional de luz. Pero yo estaba en Egipto con egipcios, entonces les preguntó, ¿y qué es la Merkabah? Sencillo, me dice. Mer, cuerpo físico. Ka, espíritu. Ba, mente. La Merkabah es la forma de vivir y de aprender para que cuerpo, mente y espíritu sean uno con el todo. Y uno empieza a descubrir entonces que estos egipcios, los de aquel entonces, tenían muchas cosas para enseñarnos y transmitirnos que estaría bueno recuperar hoy en día. Esto es en Komombo. Komombo es el templo que, según los académicos, estaba en parte dedicado al culto al cocodrilo. El cocodrilo era un animal sagrado en el antiguo Egipto, y en parte dedicado a la medicina. Era el lugar donde se formaban los médicos, y uno encuentra paredes, pasillos completos cubiertos de indicaciones médicas, de recetas, de instrucciones cómo las mujeres deben dar a luz de una forma más sana. Bueno, esto es parte del templo de Komombo. Como Komombo ya es un templo construido en el 250 a.C., observen ustedes estas columnas que ya tienen una enorme influencia griega. Esto que yo explicaba antes. Empieza a notarse la influencia griega, pese a que ellos conservaban sus conocimientos y sus tradiciones. ¿Dónde estamos aquí? Aquí estamos en el interior de una mastaba, una tumba plana, de un faraón, el faraón Titi. Faraón muy posterior a aquellos tiempos remotos que hablábamos antes. En la tumba de este faraón, el faraón tenía su sala con su sarcófago, ya lo van a ver, y su propia sala de momificación, que es esto que ven aquí. Esta especie de piletón que ustedes ven aquí, tenía sales de nitrato, entonces se introducía el cuerpo, se dejaba 70 días, se retiraba y sobre esta mesa se embalsamaba. Se retiraban las vísceras, se fajaba en vendas. Observen, no sé si alcanzan a observar aquí, que está todo cubierto de textos, por esto que les explicaba antes. Porque todo el proceso del viaje del espíritu del faraón tenía que estar acompañado por texto del libro de los muertos. Esto como comparación con la tumba de Khufu, demostrando que aquella no era una tumba en el sentido estricto. Vamos a la que sigue. Esto que ven aquí es el sarcófago, en la tumba de Titi, que sí tiene su tapa, que lógicamente robaron la momia, robaron, no la momia porque les interesara, sino por las joyas que había en la momia y demás, pero rompieron la tapa del sarcófago y quedó ahí, no se la iban a llevar, como algunos suponen que se pudo haber hecho si hubiera sido una tumba con la del sarcófago de Khufu o de Keops. Vamos a la siguiente. Bueno, estamos ahí dentro de la tumba de Titi, ¿ven? Tanto el techo y todas las paredes están absolutamente cubiertas de jeroglíficos, cosa que no ocurre en las grandes pirámides. La siguiente fotografía, y aquí me detengo en otra de las cosas muy interesantes que uno descubre en este viaje. Esta es una estatua de la diosa Sekhmet, la diosa con cuerpo de mujer y cabeza de león. Yo tenía el dato, antes de viajar, que en el templo de Karnak había una capilla de Sekhmet, pero que por alguna extraña razón
no aparecía mencionada ni en las guías turísticas, ni en información disponible en internet. Cuando estábamos en Egipto, de hecho el primer día que conozco a mi guía, que compartimos con el guía egipcio, al punto tal que él no tenía claro mi nombre, todavía no lo había memorizado. Cuando estamos recorriendo, nos toca recorrer con otro grupo de personas que había llegado al templo y él hacía la guía en español. Entonces en un momento yo me acerco y le digo una pregunta: ¿podré visitar la capilla de Sekhmet? Y el egipcio me mira, hace un gesto de sorpresa, se queda en silencio, se sonríe y me dice en voz baja: ah, entonces usted no es un turista como los demás. Se sonríe y dice: espere unos minutos. Bueno, los minutos se hicieron 1 hora y media, yo ya lo había dado por terminado, y de pronto viene y nos dice a mi mujer y a mí: vamos, que nos conseguí que pudiéramos entrar en la capilla, vamos. Porque la capilla de Sekhmet se encuentra a un costado del templo y cerrada con 2 candados y cadenas a toda visita. Lo que conseguimos, propiedad mediante por supuesto, es que nos abrieran la capilla de Sekhmet. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Por algo que después mi guía me explicó en detalle en los días subsiguientes. Se dio cuenta que yo tenía otro interés en estos temas, entonces como que me daba una serie de datos extras, me consiguió información y me contactó con otros contactos locales donde estoy reuniendo toda esta información que les presento. En Egipto, en Sudán y en Etiopía y en otras partes de África, el culto de Sekhmet es un culto vivo. Es decir, hoy se sigue reverenciando esta diosa. Con gran peligro para quienes lo hacen, porque, a ver, Egipto, que es de religión islámica, por supuesto, es un país ideológicamente muy cerrado. Se toleran los cristianos, hay protestantes, hay católicos, hay algunas sinagogas judías y no hay más. Ustedes no van a encontrar templos pentecostales, ni la Iglesia Universal, esa de la palomita, en Egipto no entra. ¿Se entiende? Es decir, es como que permitimos al 2 o 3 que estamos hasta ahí y no mucho más. Y te miran feo si no sos musulmán. Entonces, obviamente, todo culto pagano, ancestral, es clandestino. Ahora, al mismo tiempo, las autoridades saben que muchísima gente en África toma este culto muy en serio. Por eso esa capilla está cerrada. ¿Por qué? Porque a diferencia de Occidente, donde ustedes sin ser cristianos, católicos, pueden entrar a visitar una iglesia y hay gente rezando y nadie se molesta que ustedes tomen fotos, aunque no se hagan la señal de la cruz ni se identifiquen como católicos, en Egipto no. En Egipto, si entras en una mezquita, más vale que sea en actitud de oración o acompañado por alguien respetado en el lugar, porque si como turista vas a entrar, te sacan, como decimos por aquí, como chicharra de lana. Entonces, para el egipcio, lo sagrado es sagrado. Esto parece una perogrullada, pero a ver si se entiende la idea. No se puede visitar una capilla si no, de alguna manera, honrás y respetás ese culto. Entonces, como las autoridades arqueológicas, que están formadas con mentalidad europea, pero son conscientes que mucha gente del pueblo es muy susceptible a eso, esa capilla de Sekhmet, ¿por qué esa capilla? Porque es de Sekhmet. ¿Y por qué Sekhmet? Porque está viva en el culto de la gente. ¿Qué representa Sekhmet? A Sekhmet se la llama la más terrible. Representa, ¿saben qué? La ira femenina. La energía de una mujer cuando se enoja. Miren la mirada, si quieren, hasta feminista, ¿no?, de esta diosa. Pero también representa a la mujer defensora de sus crías, de sus cachorros, y fecunda. Tiene un eco a nuestra Pachamama en Sudamérica, o a Tonantzin en México, que es la madre tierra, ¿no? Se vincula con los cultos de la madre tierra, las ofrendas se hacen en determinados ciclos lunares. Vamos a la siguiente. Y ahí estamos yendo a la capilla de Sekhmet. Él es nuestro guía y el caballero de Palestino, como se llama, no turbante, ¿no? El primero que tiene en la cabeza es el empleado del lugar que nos abrió el acceso. Entonces, para ellos fue muy fuerte que un extranjero, que un occidental,
supiera de eso y que además respetara y le interesara eso, que fue realmente la razón por la cual nos abrieron el acceso. Para el resto de la gente sigue completamente cerrada. Esta es la capilla de Sekhmet. Como ven, está intacta, como ven, con el pie izquierdo adelantado, lo que yo les mencionaba anteriormente, en el lugar de culto, que todavía hoy es clandestino. Insisto, las autoridades locales lo saben, pero saben que si de alguna manera prohibieran el culto, entrarían en un conflicto social, entonces se permite de manera no oficial. Y para evitar mucho movimiento, la tienen permanentemente cerrada, excepto cuando la buena intención y algunas libras egipcias de por medio se transforman en un salvoconducto para ingresar a la mina. Hay muy poca gente no egipcia que ha logrado entrar en esta capilla. Y de hecho, si ustedes buscan fotos en internet de la capilla, van a encontrar muy pocas. Vamos a la siguiente. Miren lo que les explicaba antes. Miren el color. ¿Ven ese azul eléctrico? Bueno, esa es una pintura hecha en base a polvo de lapislázuli. Miren, esta parte está más decolorida, pero no está más decolorida porque está cerca de la puerta, le da la luz del sol. La parte interna de los templos, además de conservar perfectamente bien el grabado de los jeroglíficos, conserva sus colores originales. Si este es un ejemplo, ¿no? Si todo esto hubiera sido pintado, como dije antes, a la luz de las antorchas o a la luz de la lámpara de aceite, el humo, el hollín, habría tiznado la superficie, cosa que no lo ha hecho. Bueno, aquí tenemos otra mirada. Este es el templo de Komombo, ¿no? Es un rincón jeroglífico. Vamos a la siguiente. Otra vez, miren los colores que todavía se conservan. Estamos hablando de colores de 5.000 años de antigüedad. Y sin fijador, ¿no? Vamos a la que sigue. Esto es acercándonos a un pueblo nubio. Los nubios es una raza negra, negro intenso, que habita el sur de Egipto, Sudán y Etiopía. Fueron ancestralmente los grandes enemigos de los egipcios hasta que luego de siglos de batalla y de guerra permanente realizaron alianzas de paz. Tuvimos oportunidad de visitar, esto es navegando por el Nilo, un pueblito nubio, Suhaile, que es su nombre, en el sur, muy cercano a Sudán. Y ahí es donde también se celebra de una manera mucho más abierta, si vamos al caso, el culto de Sekhmet. De hecho, precisamente, aunque no pudimos acceder aquí porque no teníamos contactos, pese a que estuvimos en la casa del alcalde del pueblo, tratando de... Vamos a la siguiente foto, por favor, Eva. Ahí estamos en la casa del alcalde del pueblo, ¿no? Como ven, el alcalde muy rústica en la casa. Creo que hay una foto, la siguiente, de algo que estuvimos comiendo, nos dieron de comer y todo, no hablando de la gente. No pudimos obtener, esta fue la siguiente, ¿no? Si dejan un momento, no pudimos obtener permiso para conocer la capilla de Sekhmet. El alcalde del pueblo, que además es cazador y criador de cocodrilos. ¿Ven la cabeza de cocodrilo disecada arriba? Bueno, ya ahí, esto está apenas pasando de la represa. Mirá 2 veces si te vas a meter en el Nilo, porque es donde comienza la zona de cocodrilos. Y como ven, por el tamaño de las mandíbulas, no son pequeños. Ellos los cazan y también los crían, vamos a la siguiente, en corrales que tienen dentro de su vivienda. Vamos a la siguiente, ¿no? Ahí tienen uno de los cocodrilos que estaban criando en una especie de piletón. Dentro está el cocodrilo y al lado está el dormitorio de los chicos, ¿no? Digamos, claro, sí, una convivencia muy cercana. Yo tomé 2 o 3 fotos y de pronto se molestó, se ve que como no le pedí permiso para tomar la foto y me tiró un tarajón que me hizo pegar un triple salto olímpico hacia atrás. Vamos a la siguiente. Ese es sí. No, nos deben de comer, esto es pan, en el trigo se come mucho pan y muchísimas variedades de pan. Es increíble, te hacen una comida con 7 u 8 tipos de pan distintos. El pan árabe, que nosotros conocemos como tal, es apenas una de las formas. Hay distintas formas, masas, frituras, y que lo sirven con miel y un queso con un picante impresionante. Y no saben lo rico que es, o sea, tomar el pan, untarlo con el queso y
cubrirlo con la miel, una de las cosas más deliciosas que comí en mi vida. Por eso me tomé la foto. Vamos a la siguiente. Bueno, ahí estamos navegando por el Nilo, la típica barcaza de vela triangular. Ya estamos de este lado de la represa, digamos, en la zona segura, ¿no? Vamos a la siguiente. Esta es del templo de Komombo. Estos son cocodrilos disecados que se encontraron en el templo, por eso se dice que es un templo dedicado al dios cocodrilo. Algunos de estos, como este de aquí, por ejemplo, que no termina de salir en la foto, tiene más de 6 metros de largo. O sea, eran bichos de alguna importancia, ¿no? Vamos a la que sigue. Esta es la pirámide escalonada de Saqqara. Yo la mencioné antes. Está en refacción en este momento, escalonada por la forma, y es una de las muy pocas pirámides que se construyen en el periodo de los 200 años de esa explosión tecnológica que les comenté al principio, ¿sí? Es Saqqara y ya después vienen las 3 pirámides de Giza. Que además las 3 pirámides de Giza tienen una característica muy interesante. La forma en que las 3 pirámides están distribuidas en la meseta y a ver si transmito la idea, la distribución y la proporción de distancia entre sí es la misma que las 3 estrellas del cinturón de Orión. La misma distribución y la misma proporción de distancia entre sí. Vamos a la siguiente. Una de las cosas que hice en el viaje fue habituarme a usar lo que ellos llaman el palestino. El palestino es el pañuelo, que es muy cómodo porque uno no transpira. Creo que ustedes se ponen un gorro o un sombrero y da el sol. Aquí hemos tenido estos días y era primavera, ¿no? Porque recuerden que las estaciones están cruzadas con respecto a la nuestra. Tenemos 40, 42 grados de temperatura a las 10:30, 11 de la mañana. Entonces vos te pones un gorro, te pones un sombrero y la cabeza chorrea agua. Con el palestino es muy cómodo, no transpira, es fresco, te protege del sol. Y ahí estoy en la entrada del Valle de los Reyes. Después en el Valle de los Reyes saqué furtivamente esas fotos que les mostré en las tumbas de Seti I y de Ramsés. La casa que ven ahí atrás es la casa en la que vivió Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón. Todo el tiempo que estuvo explorando el Valle de los Reyes en general y excavando la tumba de Tutankamón en particular. Es interesante, esto puede parecer una nota de color, ¿no? Porque uno lee la historia que el arqueólogo Howard Carter con su financista, un aristócrata inglés, Lord Carnarvon, estuvieron investigando, eran todos ladrones de tumbas. Howard Carter era un norteamericano que era dibujante y estaba en Egipto, donde llegó después de andar por Europa vagando, tratando de ganarse algún dinero como dibujante técnico. En Inglaterra lo había conocido a Carnarvon. Carnarvon era un caballero de fortuna, un aristócrata de mucho dinero, pero que le encantaba enriquecerse fácilmente. Y hace una alianza con Carter y le dice, bueno, te vas a Egipto, ya que estás en Egipto, ponete a explorar, yo te financio y lo que vamos encontrando lo compartimos. Ladrones de tumbas, tanto es así que durante muchos años el gobierno de Egipto le reclamó y obtuvo del gobierno de Gran Bretaña la devolución de un montón de cosas que Carnarvon se había llevado. Pero hace 10 años atrás encontraron en el castillo de Carnarvon una habitación oculta repleta de tesoros que se había llevado de la tumba de Tutankamón y que durante prácticamente 90 años no se sabía que existía, porque recuerden que Carnarvon muere aparentemente por la maldición de Tutankamón pocos días después que se abre la tumba. ¿Qué es la maldición de Tutankamón? En Egipto hay consenso sobre esto, que los antiguos, para proteger las tumbas, las llenaban con hongos venenosos. El hongo puede sobrevivir milenios en un ambiente con mínimo oxígeno y mucho anhídrido carbónico por su propia naturaleza. Cuando se abre una tumba, la bocanada de aire que entra y que remueve del interior te llena los pulmones de estos hongos. Estos hongos se alojan en dos lugares, o en el corazón o van al cerebro por irrigación sanguínea. Y entonces esto explicaría la cantidad de muertes sorpresivas como la de Carnarvon. Carnarvon muere 4 días después de haber estado en la tumba de Tutankamón. O la cantidad de suicidas que hubo, gente que estuvo en la tumba, de la primera tanda.
Carter muere a los 87 años. ¿No lo afectó la maldición? No, porque aparentemente ya hacía unos años que un amigo, un mago egipcio, le había dado un anillo de protección del cual le dijo: nunca te lo quites cuando ingreses a una tumba inviolada. La tradición local dice que ese anillo, talismánicamente, lo protegió orgánicamente. Pero es muy interesante, los últimos años enloqueció. Se pasó los últimos 20 años de su vida alcohólico y depresivo. Es posible que esta maldición biológicamente manipulada lo haya afectado también. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí estoy frente a la esfinge y ya estamos llegando al final. ¿Qué tiene la esfinge interesante? ¿Qué representa la esfinge? Hay varias cosas que son ciertas. El rostro de la esfinge representa un faraón, Tutmosis IV. Pero también es cierto que el rostro está tallado sobre el rostro anterior, que no sabemos a quién perteneció. Hay evidencias de que el volumen de la cabeza original era mucho mayor que el de ahora, porque si ustedes miran el conjunto van a ver que la cabeza es muy pequeña en relación al cuerpo. Entonces parece que Tutmosis IV decidió reconfigurar la cabeza con su propio rostro. Durante siglos los egipcios creyeron que esto era únicamente una cabeza que sobresalía de la arena. Inclusive si ustedes miran grabados del siglo XIX, muestran a la esfinge nada más que como un cuello y una cabeza que sale de la arena. Debió llegar al siglo XX para que se dieran cuenta que excavando descubrían esto. Es como una gran zanja, un gran pozo donde se encuentra la esfinge, y esto que tenemos ahora, aparentemente cuerpo de león y cabeza humana. Ahora, ¿cuál es la antigüedad de la esfinge? Los arqueólogos dicen más o menos como las pirámides. Entre paréntesis, la pirámide de Keops, que es la inmediata que está atrás, parece que estuviera ahí nomás. Está a más de 2 kilómetros de distancia, ¿no? Así engañan las distancias en el desierto. Pero hay un investigador llamado Robert Bauval que propone una teoría muy interesante que yo quería constatar en el terreno. Él decía, posiblemente la esfinge tenga 16.000 años de antigüedad. Y lo presento en esto porque apoya la evidencia de que pudo haber una cultura antiquísima en Egipto que se ha perdido. ¿Por qué dice Bauval esto? Porque esta zanja presenta las, digamos, acanaladuras propias del agua de lluvia cuando corre. Si ustedes se acercan a la Toma Vieja, aquí en Paraná, y miran los acantilados, la barranca sobre el río, van a ver que la lluvia, el agua, los chorrillos de agua, a través de los años, fueron haciendo como grietas, ¿no?, muy particulares, que uno reconoce como erosión por el agua. Aquí no hay arroyos, aquí no llueve. Entonces, para que haya erosión por el agua, hay que remontarse a un periodo en el cual el Sahara y el desierto egipcio no era desierto. Y hay que ir 16.000 años hacia atrás. Efectivamente, hace 16.000 años, todo lo que hoy llamamos el Sahara, todo lo que hoy llamamos Egipto, en realidad era una gran selva. Y por supuesto, si era selva, si era un vergel, había mucha lluvia. Si había mucha lluvia, podía haber erosión pluvial, erosión por el agua. De manera que esta erosión que presenta la esfinge por el agua indica que tiene que haber sido construida en un periodo en que había lluvias y lluvias muy frecuentes. Y eso no puede ser, no sé si antes, pero no puede ser posterior a algún momento entre el 16.000 y el 16.000 y 14.000 años atrás. O sea, 14.000 o 12.000 años antes de Cristo. ¿Se comprende esta idea? Creo que es... A ver si... Creo que la última. Ah, no. Capaz que tenemos un par más y se me escapa. Lo que tenemos aquí es el ojo de Horus. El ojo de Horus, uno lo puede ver hasta en decoraciones de cualquier comercio de artículos un poco exóticos. Siempre ha tenido fama de ser un objeto de protección, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia dice que Horus, hijo de Osiris y de Isis, enfrenta a Set, su tío. Set, que sería como el dios del mal,
hermano de Osiris, decide matarlo a Osiris. Lo mata, corta su cuerpo en 14 pedazos y los reparte por distintos lugares de Egipto para que no pudieran encontrarse. Entonces, Isis sale a la búsqueda de esos restos, los reúne y a través de toda una operación de taumaturgia, de cierre de magia, Osiris se eleva a los cielos. Y Horus, el hijo, sale a vengar la memoria del padre en sucesivas y épicas batallas con Set. En una de esas batallas, Horus, que pasa después a la historia como el dios con forma de halcón, pierde un ojo. Y como la tradición dice que pierde un ojo por defender a Osiris, y Osiris es el padre de la humanidad, la tradición dice que el ojo de Horus es lo que protege a la humanidad. Esa es la mirada, si se quiere, superficial y supersticiosa de esta tradición. Pero fíjense lo que les decía de las enseñanzas originales. Porque hoy los egipcios, cuando entras en confianza, te dicen esto: el ojo de Horus te protege, porque la persona que ve puede crear, ya que no se puede crear aquello que no se ve en la mente y en el espíritu primero. ¿Me van siguiendo? El que crea primero ve, porque ve más allá que los demás, porque crea, tiene la voluntad que no tienen los que no crean. Por lo tanto, aquel que crea, es decir, que tiene la voluntad de la acción y la visión, está protegido de todo mal, porque sus acciones y su inteligencia lo defienden. Este es el simbolismo del ojo de Horus. Entonces aquí tenemos, aquí digo, en la sociedad occidental, tenemos un montón de gente que se cuelga el ojito de Horus, lo pone en la casa. Porque me dijeron que esto es para protegerme de las malas ondas. Pero la verdadera esencia del, permítanme decirlo así, del esoterismo egipcio, esoterismo en el buen sentido, ¿no?, de enseñanza ancestral, es entender al símbolo como un metalenguaje, es decir, como un recordatorio de una enseñanza de vida. Si vos creás y tenés la voluntad de la acción y la capacidad de ver donde no ven los demás, ningún mal te puede afectar, porque tu acción te protege, porque te lleva delante de todo mal. El mal, dicen los egipcios, es para los débiles. El mal solo afecta a los débiles de espíritu. Débiles de espíritu no son los buenos. ¿Se entiende la diferencia? Es lo que dice el término, débiles de espíritu. Porque la fortaleza del espíritu está en la acción y en la visión. Y es más, ellos todavía transmiten, algunos, otros obviamente ya lo han perdido, enseñanzas y prácticas ancestrales para desarrollar esa capacidad. ¿Se acuerdan cuando les expliqué el significado del pie izquierdo adelantado? Ellos dicen, si, como lo diríamos nosotros en castellano, si querés proteger a tu familia, tenés que desarrollar la condición de poner el corazón en llevar a tu familia adelante. Entonces, ¿cómo cultivás una condición espiritual? Cuando te pares, párate siempre con el pie izquierdo hacia adelante. Y nosotros, materialistas pragmáticos y escépticos, decimos, ¿qué tiene que ver? Que yo quiera proteger a los míos con pararme con el pie izquierdo hacia adelante. ¿Qué tiene que ver hasta que recordamos que mucho más allá en Oriente, en la India, existe una técnica que se llama la técnica de los mudras? La técnica de los mudras dice que si yo hago ciertos movimientos con las manos o pongo las manos en determinada posición, el efecto energético en mi campo áurico desarrolla determinadas condiciones espirituales. Esto no es más que un mudra postural. Entonces uno empieza a recorrer los templos y empieza a ver que las imágenes tienen las manos en determinada posición, hacen ciertos gestos determinados. ¿Me van siguiendo? Y van enseñándote con las posturas. Y ahí hemos terminado. Bueno, ¿qué quise compartirles hasta aquí? Poco más que esto. Una recorrida por Egipto donde de pronto uno empieza a darse cuenta de que todo lo que ha leído de Egipto y los documentales que puede ver es apenas la parte que emerge del iceberg. Que hay una enorme cantidad de conocimientos
por debajo del nivel del suelo, como veíamos un poco en el diagrama de la pirámide, y que no tiene que ver solo con esta cosa desconocida vinculada presuntamente a la Atlántida o a seres extraterrestres, sino que también hay muchas enseñanzas profundas, muy espirituales, muy esotéricas, que no se van a perder por esto que les explicaba antes, porque hay muchos grupos de personas que todavía lo conservan y lo mantienen vivo, y con la esperanza de incentivarles a ustedes a acercarse y a profundizar en este tema un poco más. Yo tengo planeado para fines del año que viene otro viaje a Egipto, porque hay otros sitios que me queda por conocer. Tel el Amarna. Tel el Amarna es la capital de Akenatón, precisamente, donde surge este culto al disco solar. Dendera, donde se encuentra el ancestral zodíaco. Es muy interesante esto. Los egipcios tenían un calendario de 365 días, igual que nosotros. Los últimos 5 días los griegos lo llamaban, que todavía conservaron el calendario egipcio, lo llamaban los días epanométricos, y los egipcios lo llamaban los días olvidados. Ellos decían que el ciclo de los últimos 5 días del cumpleaños de cada uno, ¿me explico? Es decir, yo nací el 29 de abril, bueno, del 24 al 29 hay que tratar de no hacer nada, de reducir la energía al mínimo, de no proyectar, de no crear, de no firmar, porque es como que las energías se están reseteando y reacomodando para el siguiente periodo, ¿no?, se vea potenciado. Y esto para mí es muy interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes leen algo sobre el calendario maya, sobre el Tzolk'in, el calendario maya, van a ver que tienen la última semana del tiempo del no tiempo. Y si ustedes leen sobre la cultura tolteca y leen sobre su Tonalama, que era el calendario tolteca, van a ver que los toltecas tenían los Nemontemi, que son los últimos 5 días del calendario. Y tanto mayas como toltecas como egipcios te decían en esos 5 días: no hagas nada, no firmes nada, no te esfuerces, bajar los decibelios, bajar las revoluciones. ¿Para qué? Diríamos hoy, ¿no?, en el siglo XXI, para que tus biorritmos se recuperen y el siguiente periodo se vea potenciado. Cuando uno empieza a descubrir en distintas partes del planeta una especie de sabiduría que se repite. ¿Recuerdan lo que les decía de la tecnología de construcción de la pirámide que vi replicada en Sacsayhuamán y Ollantaytambo? Este conocimiento calendárico, si se quiere filosófico, teórico, que se repite. Uno entonces es cuando dice: aquí tenemos evidencia de o una cultura o civilización que se extendió por todo el planeta, ancestral y perdida, otra vez, la Atlántida, Mu, Lemuria, denle el nombre que deseen. Ustedes saben que la Atlántida hace referencia a este hipotético continente hundido en el Atlántico, pero hay otras leyendas que hablan de un continente hundido en el Pacífico, Mu, precisamente, y también hay evidencias de la existencia de ese continente. O bien de un conocimiento que llega desde fuera de la naturaleza humana, ¿no? Y cae en todo el planeta, más o menos para la misma época, más o menos. Alrededor del 3800 a.C. algo ocurrió. Uno descubre ahí cómo empiezan a salir disparadas muchas culturas, y repito un poco este concepto de haber recibido un conocimiento exterior. Hay cosas mágicas, en cuanto a estas dos anécdotas, y termino la charla y les doy pie si quieren hacer alguna pregunta, y si no nos vamos todos a casa, cada uno a su casa, no todos a la mía, claro. Ya lo tenían pensado así. Hay cosas mágicas que a mí me ocurrieron en el viaje, dos, cito dos porque las dos me ocurrieron con la gran pirámide de Keops. Cuando ustedes se anotan para entrar a la pirámide se permite entrar en pequeños grupos. No puede ir cualquiera a cualquier hora y entrar. Es como que permiten entrar ciertos grupos, ¿no? Ciertos días. Y van rotando, es decir, un día se entra en la de Keops, otro día en la de Kefren, otro día en la de Miserinos, para preservar las pirámides, ¿no? Para que todos queríamos ir, obviamente ¿a cuál? A la de Keops, es la que queremos ir todos. Bueno, yo
me había organizado y a los contactos que había hecho, había pedido, bueno, quiero ir a la pirámide, quiero conocer una de las pirámides. Y cuando estaba por viajar a Europa, desde donde partimos con mi mujer desde Madrid hacia el Cairo, me entero que me había tocado poder ver la Gran Pirámide de Keops. ¡Genial! Y me había tocado el 29 de abril. Que para muchos puede no decir nada, pero a mí me dice muchísimo porque es el día de mi cumpleaños, lo dije recién. Entonces que de pronto, a ver, hay líneas del universo que alguien dirá, es casualidad, Gustavo. Está bien, si los demás piensan que es casualidad yo no tengo problema. Para mí no lo es, porque hay líneas del universo muy interesantes, ¿no? Que de pronto, el día de mi cumpleaños, porque pudo haber sido el 28 o el 30, o pudo haber sido el 29 y que frene, ¿se entiende? Me tocara la Gran Pirámide de Keops, para mí es una historia aparte. Y el segundo hecho mágico, que es, que casi lo cuento porque es muy interesante, pero con un poquito de vergüenza, ¿no? Porque muestra que uno después de todo tiene 10 minutos de estupidez siempre en la vida. Cuando estoy en la pirámide, en la Cámara del Rey, yo aprovecho un momento en que sale unas pocas personas y me había adelantado a otro grupo que venía, porque mucha gente se siente, no sé por qué, incómodo. Cuando estaba entrando en la galería, esa que ustedes vieron, salen dos personas, no hablaban español por la forma que me hablan, no sé de qué nacionalidad eran, pero por ejemplo vienen y me dicen, no hubo oxígeno, no hubo oxígeno. Nos vamos a meter en una... Y se podía respirar lo más bien, con total tranquilidad. Sí me llamó la atención una cosa. Pese a estar en el medio de la roca, hacía un calor impresionante y una humedad terrible. Les dije, Egipto es seco, pero seco al punto de que si no estás atento te deshidratás. Ese mismo día a la noche, mi mujer se descompuso por deshidratación. Porque uno transpira, pero la transpiración se evapora instantáneamente por el sol, ni te enteraste. Y es tan seco que vos decís, sí, hace calor, pero no está tan mal. Y el calor es impresionante, les digo, 40, 42 grados a las 10 de la mañana. Bueno, uno piensa que en el medio de esa mole rocosa va a estar fresco. Es impresionante el calor que hace. Es impresionante. Y la humedad, pero no era como para no respirar. Entonces cuando llego a la cámara, estoy solo y empiezo a tirar algunas fotografías. Esas que vieron antes. Me pongo a mirar, a revisar, y viene un grupo de personas. Todos, recuerdo que había alemanes, franceses, ingleses, ningún hispanoparlante. Entonces, se llena con unas 10 personas la cámara. Y nos ponemos todos, cada uno en su historia, a mirar el sarcófago. Bueno, yo termino de tomar las medidas del sarcófago. Como estaba tomando las medidas del sarcófago, llamó la atención y se acercó gente a mirar. Nadie me preguntaba qué estaba haciendo, pero todos miraban, ¿no? Por sobre el hombro. Recuerden esto, por sobre el hombro. Entonces cuando termino de sacar fotos, tengo ese momento de estupidez. Yo no hablo de lo bueno y de lo malo mío porque digo, es así, uno es humano. Y si me meto y me saco una selfie. Es una estupidez. Me saco una selfie para... preparo el celular en selfie. Me lo calzo en la cintura, busco dónde apoyarme, porque tiene 80 y pico de centímetros de alto, y cuando voy a pegar en el momento, los chicos les juro, en el momento que voy a pegar el envión para meterme en el sarcófago, aquí atrás y a la derecha había una señora que estaba mirando hacia el sarcófago, tirando el cuello, ¿no? Por encima mío, y en el momento que yo voy a entrar, esta mujer, ¡bum!, cae desmayada como una bolsa de papas. Sí, eso fue lo que yo dije. No exactamente eso. Dije otra cosa. Claro, en ese momento me olvidé de la selfie. Giro, tratamos de ayudarla. Nadie hablaba el idioma de nadie, salvo dos mujeres que habían ido con ellas. Era alemana esta mujer, asustada. Entonces nos corremos, les hago señal de que se aparten para dejarla respirar. Le levantamos las piernas, le empiezan a pantallar. Bueno, a los minutos la mujer recupera un poco de la noción. Las dos amigas la levantan y se la llevan afuera. Y es ahí donde me detengo y pienso. La mujer se pudo haber desmayado 5 minutos antes o media hora después. O yo. Pero se desmaya en el mismo momento en que yo
tengo la tonta idea de meterme en el sarcófago. ¿Y saben cómo lo interpreto? Como que algo en algún lugar le dijo, pibe, esto es un aviso. Y entonces pedí perdón, di las gracias a lo que sea y donde fuera, pegué media vuelta y salí de la cama. Otra vez, alguien puede decir, bueno, casualidad, se desmayó. Para mí fue muy característico, muy significativo y sobre todo muy ilustrativo para mí que ocurriera. Dice, pero no le pasó a una señora que estaba parada en el otro lado, le pasó a la mujer que estaba detrás mío, prácticamente encima mío, mirando por encima del hombro, que en el momento en que voy a ingresar, pero fue como un muñeco que le cortan los hilos, la forma, que si no se golpeó, es precisamente porque como había varios mirando desde ahí atrás, un poco el cuerpo de todos frenó la caída, ¿me explico? Pero cuando todos obviamente se corrieron, la mujer terminó de desparramarse en el suelo, ¿no? Las cosas interesantes que pasan, unas de varias, que pasan en esos lugares, que indican que todavía hay alguna energía, alguna presencia, algo que conecta el plano material con los otros. Y esta es la historia, chicos. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer, bienvenido será. Estos son los momentos en que uno dice, o se entendió todo o no se entendió nada, ¿verdad? Bueno, chicos, siendo así, entonces los voy a dejar en libertad para que todos partamos. Estos son los primeros fríos, así que nos recogemos todos tempranos en casita. Gracias, nos comunicamos. Gracias de corazón a todos por venir y traten de estar al tanto porque la próxima reunión va a ser muy particular. Yo no voy a estar aquí hablando, sino voy a estar aquí hablando. Roswell. En la próxima reunión voy a estar el segundo miércoles de julio en Roswell, porque se cumplen los 70 años de la caída del ovni en Roswell, y entonces voy a estar transmitiendo en directo por internet y claro, para un montón de lados, pero bueno, yo creo que tengo un compromiso particular con esta idea y entonces estamos articulando todo para que ustedes puedan venir y desde aquí, como allá tenemos 2 horas de diferencia y va a ser de día, ¿correcto? 8 de la noche aquí, 6 de la tarde en Roswell, vamos a estar transmitiendo en Roswell, que les voy a contar desde allí qué encontramos en el lugar, qué medimos en el lugar, y aparte porque voy a estar viniendo a Roswell desde otro lugar en Texas, que es el pueblo de Aurora. Porque todos conocemos a Roswell por la supuesta caída del ovni, ¿sí? El 5 de julio de 1947. No todos tienen presente que en un pueblo que está a unos 400 kilómetros de Roswell, en Texas, en Aurora, un pueblito muy chiquito, 300 habitantes, en 1897 se estrelló también un ovni. Al punto que se dice que el cadáver del extraterrestre, de que golpeó en el molino del juez Proctor, ¿no? La historia conocida, se dice que el cadáver del extraterrestre está todavía sepultado en el cementerio de Aurora. Entonces, yo voy a estar viniendo porque después de ahí vamos hacia una ciudad que se llama Tyler, voy a dar una conferencia sobre ovnis, lógicamente, pero voy a estar viniendo de Aurora y el 5 de julio desde Roswell vamos a estar haciendo la transmisión vía internet en vivo para el Club del Ovni. Traten de estar al tanto en el Facebook, lo más fácil, Facebook Club del Ovni. Ahí estamos publicando todas las novedades y obviamente los días previos vamos a dar todas las precisiones para que puedan seguir el vivo y directo de esa transmisión. Así que hasta aquí llegamos, chicos, muchísimas gracias de corazón, buena vida a todos y nos encontramos, bueno, en julio a través de la transmisión y en agosto seguramente con alguna otra charla. Que tengan buenas noches.